Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos sobre la anatomía de la primera vértebra cervical, denominada Atlas en homenaje a un dios de la mitología griega llamado Atlas. El Atlas es la primera vértebra cervical. Se encuentra en la porción más cefálica de este conjunto de vértebras que constituyen la porción cervical de la columna vertebral. En este video podemos identificar la posición relativa de las vértebras cervicales, en donde el atlas es la más superior y luego se continúa con la segunda vértebra cervical, que es el axis. Estas siete vértebras de la región cervical se articulan de manera tal que forman una curva de convexidad anterior o concavidad posterior. Esta curva se denomina lordosis. La lordosis cervical es una curvatura secundaria que se empieza a desarrollar cuando el niño o niña empieza a efectuar el movimiento de extensión del raquis cervical, de la columna vertebral cervical. Aquí vemos ya la cara posterior de la columna vertebral cervical y luego finalizamos en esta vista anterior de la columna vertebral. Aquí tenemos diferentes ilustraciones del atlas desde diferentes vistas. Esta es una vista anterior del atlas, ahora obtenemos una vista lateral y esto es una vista posterior de el atlas. El atlas difiere de las características generales de las vértebras tipo y es que en principio carece de cuerpo. El cuerpo vertebral no está presente en el atlas y a su vez carece de apófisis espinosa. En este caso, en esta vértebra, la apófisis espinosa queda reducida a un pequeño tubérculo que recibe el nombre de tubérculo posterior. En detrimento, entonces, el atlas está constituido por dos arcos, dos láminas que presentan aspecto arciforme, que son el arco anterior y el arco posterior. Láminas de aspecto rectangular que ofrecen ambas una cara anterior y una cara posterior y así también están constituidos por unas masas de aproximadamente forma cilindroide de disposición vertical que se denominan masas laterales del atlas. Presentan estas vértebras, presenta el atlas una apófisis que es la apófisis transversa con características diferentes a una vértebra tipo. El arco anterior del atlas, aquí podemos ver la vista anterior del arco anterior, esta es una vista superior del arco anterior, presenta dos caras. En la cara anterior podemos visualizar cómo sobresale una eminencia que recibe el nombre de tubérculo anterior del atlas. En este tubérculo anterior del atlas se inserta la porción longitudinal del músculo largo del cuello, longissimus colli en latín. Y luego, este arco anterior del atlas presenta en su cara posterior una fosita que recibe el nombre de fosita odontoidea o fosita del diente. Aquí la podemos visualizar. Esa de allí es la fosita odontoidea. Y se denomina así ya que en ese punto, en ese segmento, se articula la apófisis odontoides del axis o dientes del axis para configurar una articulación que se denomina atlantoaxoidea media. Ahora bien, las masas laterales del atlas ofrecen dos caras, una cara superior, que la vemos aquí, y una cara inferior, que la vemos en la ilustración del lado. La cara superior del atlas es característica ya que presenta la forma de la suela de un zapato. Y esta suela de zapato, este aspecto que presenta esta cara superior de la masa lateral, está orientada en sentido elipsoide hacia craneal y hacia medial, de tal manera que permite la articulación con los cóndilos del hueso occipital. Esta carilla superior del atlas también recibe el nombre de cavidad glenoidea porque funciona como una cavidad glenoidea para articularse con los cóndilos occipitales y presenta un segmento que se encuentra dispuesto entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior más estrangulado característicamente que la demás superficie de esta carilla articular. En la cara medial de las masas laterales identificamos un pequeño reparo, una pequeña saliencia, un pequeño tubérculo, y este tubérculo representa la inserción del ligamento transverso del atlas, ligamento que sujetará el diente del axis hacia el atlas y permitirá la formación de esta articulación que mencionamos como atlantoaxoidea media. La cara posterior, en realidad el segmento posterior de la cara superior de la masa lateral del atlas, presenta un pequeño surco que se denomina surco de la arteria vertebral, que se encuentra ocupado por la arteria vertebral, justamente allí en ese punto la arteria vertebral efectúa un callado para dirigirse hacia el endocráneo. Luego nos encontramos con la extensión del arco posterior del atlas.
este arco posterior también presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior presenta un tubérculo posterior que es denominado así, no llega a ser apófisis espinosa, y en este tubérculo posterior se van a insertar, por ejemplo, los músculos recto posterior menor y mayor de la cabeza, algunos fascículos del músculo trapecio y luego fascículos musculares que pertenecen a los músculos esplenio del cuello, esplenio de la cabeza, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos con las apófisis transversas del atlas. Estas apófisis transversas del atlas, a diferencia de las demás cervicales, no está bituberculada, sino que está monotuberculada y presenta dos raíces de origen. Una raíz anterior, costiforme, y una raíz posterior, que será la apófisis transversa propiamente dicho. Esta es una característica que comparten las vértebras cervicales con el atlas. Entre ambas raíces de origen, en lo que sería la base de la apófisis transversa, identificamos un agujero que se denomina agujero transverso. Este agujero transverso es el que permite el paso del paquete nervioso vertebral. Será entonces la arteria vertebral la que pase por aquí en conjunto con la vena vertebral y el nervio vertebral que pertenece al sistema nervioso simpático, antiguamente denominado nervio de François-Franck. Si queremos comparar un poquito la homología del atlas con respecto a las otras vértebras, es decir, si queremos comparar cuál sería el cuerpo, los pedículos, las láminas del atlas, podemos identificar que la apófisis odontoides del axis es la que funciona como cuerpo del atlas, no así su arco anterior ni sus masas laterales, simplemente las masas laterales se continúan en sentido medial como forma de arco anterior. Luego, las láminas están representadas por esta porción del arco posterior del atlas. Presenta una escotadura pedicular superior, una escotadura vertebral superior que está dado por el surco de la arteria vertebral. Y la escotadura del pedículo inferior, la escotadura vertebral inferior, no se encuentra ausente. Por último, las carillas articulares, las apófisis articulares, antiguamente sigapófisis, están representadas por las carillas superiores de la masa lateral del atlas y las carillas inferiores de la masa lateral del atlas, que funcionan como superficies articulares para formar la articulación atlantoaxoide lateral, articulación plana, sinovial, que se da entre las carillas superiores del cuerpo del axis y estas carillas del atlas. Muy bien, pues espero que les haya gustado y servido el video y nos veremos en siguientes clases. Saludos.